¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entrevistas desde el Puerto. Les saluda Soledad Ceballos. Hoy me place presentar a un amigo del grupo literario Isla Blanca, Luis Rubio Vélez, quien también es docente de la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo en la especialidad de comunicación. Él tiene amplia experiencia en la docencia y también tiene una gran formación académica, pues ha realizado diversas maestrías y diplomados. Y recientemente ha publicado el libro Relatos Intensos, bajo el sello editorial de Ornitorrinco Editores. Bienvenido Luis Rubio a Entrevistas desde el Puerto. Tu saludo a la colectividad. Muchas gracias, Soledad. Un gusto saludarte. Y bueno, estamos aquí para hacer esta conversación. Como siempre, pues tú eres una periodista pues bastante reconocida, tus entrevistas son muy amenas y para mí es un gusto poder compartir esta entrevista contigo. Saludos a todos los amigos que nos siguen, que nos escuchan y bueno, hablemos un poco de Relatos Intensos. Muy bien, Lucho. Vamos a hacer un recorrido breve para incentivar a la gente a adquirir este libro Relatos Intensos, a leer este libro que en realidad es bastante ameno, es muy divertido, es muy familiar. Luego de leer Relatos Intensos me doy cuenta que es un libro basado en la realidad, en anécdotas, en experiencias tanto familiares como también amicales. ¿Qué nos puedes contar a ese respecto? Muy bien, así es, Soledad. El libro Relatos Intensos justamente tiene esa característica. Hemos querido trabajar cuentos realistas. Estos cuentos, bueno, también hay relatos y un par de anécdotas, y hemos querido basarnos en la realidad. Son cuentos realistas, son cuentos en los que cualquiera de nosotros podría ser el protagonista, en el que al leer estas historias podemos encontrarnos de repente con nosotros mismos, con nuestras emociones, con estados de ánimo, con estados emocionales, con estados psicológicos. Y esto pues tiene que ver mucho con las emociones humanas. Eh, Relatos Intensos está basado en aspectos fundamentales del ser humano, pero basados en la realidad, ¿no? Partiendo de la realidad misma, porque, bueno, nosotros nos vinculamos siempre con esta realidad que muchas veces nos lleva pues a muchas personas, ¿no? A poder analizarla, y muchas personas viven al límite en la vida, ¿no? Tienen que tomar decisiones drásticas o tienen que de repente vivir situaciones bastante complejas, y es ahí pues donde el ser humano tiende pues a tomar decisiones, tiende a vincularse con otras personas o tiende de repente a vivir situaciones que muchas veces lo arrastran en situaciones de conflicto, ¿no? Que es lo que viven muchos de los personajes de este libro, Relatos Intensos. Así es, Luis Rubio. Por ejemplo, hay un cuento que me impactó bastante y me imagino que tú has exagerado, ¿no? Porque es un cuento y todos sabemos que en un cuento se ficciona, solamente se toma el hecho real y quizás se exagera. Por ejemplo, es el caso del gringo Gabriel, donde el protagonista encomienda a una señora que prepare un adobo de chancho y lo que podrían comer muchas personas se lo come él solo. ¿Cuál ha sido el propósito, Luis Rubio, el escribir este cuento? Efectivamente, Soledad. Bueno, como tú decías, los cuentos son realistas, son cuentos que parten de hechos que pueden ser reales, pero la literatura pues tiene su propio proceso de fantasía. La literatura nos sirve pues para crear, para imaginar, y bueno, en este caso sí hay una exageración ahí con el cuento del gringo Gabriel, ¿no? Como decía Julio Ramón Ribeiro, si el cuento parte de la realidad,
debe parecer inventado, y si es inventado debe parecer real, decía él, ¿no? Cuando el lector se enfrenta a, ese, a esa historia, debe pues parecer que lo está viviendo, ¿no? Que pueda contarlo. En el caso del gringo Gabriel, es un personaje, hijo de un alemán, que, bueno, después él de haber sido un joven, pues que había vivido la opulencia de su padre, tiene que, bueno, él se va a estudiar y regresa a administrar los negocios del papá. El papá tenía madereras, tenía carpinterías, que eran empresas grandes, y bueno, él administra estas empresas, pero el papá se va a su tierra y lo deja a él prácticamente, ¿no? Y luego viene un proceso pues de recesión económica, y el cuento empieza cuando el gringo se encuentra con la señora Dominga, que es la señora encargada de este restaurante, temprano, a las 6 de la mañana, ¿no? Mientras la señora abre el restaurante, él se acerca en su camioneta destartalada y le dice, pues, que le guarde todo el adobo que iba a preparar la señora, ¿no? Entonces, la señora asume que el gringo llegaba con todo su personal, ¿no? De su maderera a comer. Sin embargo, después de haberse encontrado, pues ahí hay un flashback, se retrocede en el tiempo y se empieza a narrar la vida del padre del gringo Gabriel, ¿no? Y luego volvemos al presente y el gringo Gabriel llega al restaurante. Entonces lo ven llegar y lo ven llegar solo. ¿Y qué pasa? Que el gringo pide que le pongan, le sirvan todo el adobo de chancho, que era pues para unas 15 o 20 personas, y la señora lo ve que él se devora toda la comida que ha sido preparada supuestamente para él y para sus trabajadores. Sin embargo, él se lo come todo se lo come, y se quedan sorprendidos las personas del restaurante, y él dice, y le dice, señora, yo como de esa manera debido al estrés, a la tensión que vive, le dice él, porque es un hombre soltero, porque es un hombre que en los negocios ha tenido algunas dificultades, y entonces él sustenta esa forma de comer en la soledad de repente que él sentía, en ese agobio, en esa tristeza que podía encontrarse él al estar solo, ¿no? Claro, Luis, en ese sentido creo que todos los seres humanos de alguna manera vamos a llenar nuestros vacíos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso te fascina la literatura. En cambio, hay otras personas, por ejemplo, que van al tragamonedas, la comida, la droga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, me parece que por ahí ha sido tu intención. Así es, de repente plantear ese aspecto, teniendo en cuenta que los seres humanos pues estamos muchas veces inmersos en preocupaciones, en ideas, en situaciones tensas, ¿no? Y esto hace que el ser humano de repente entre en un estado depresivo, de ansiedad, que son las enfermedades modernas, ¿no? Y tratan pues de paliar esta situación teniendo algún tipo de actividad, ¿no? Que de repente no son muy sanas, ¿no? De repente, como decías tú, el tema de drogas, ya sean drogas ilegales o legales, ¿no? O de repente otros practican deporte, ¿no? Algunas Lo son sanas, canalizan, ¿no? Algunas lo son sanas, canalizan, son constructivas claro, y lo otras no. canalizan de una manera más sana, ¿no? Y como se plantea aquí en el cuento, en este relato, el gringo Gabriel trata de alguna manera de afrontar esta situación comiendo, ¿no? Comía demasiado, y él dice pues que él reconoce, ¿no? Que era un estado de ansiedad y de estrés, ¿no? Pero más allá de esta propuesta, ese cuento más allá tiene entre líneas un aspecto que es importante, ¿no? Los seres humanos tendríamos pues que partir un poco de querernos, de tener autoestima, ¿no? Y poder a partir de allí pues afrontar las situaciones que la vida nos presenta Claro, con mucha o calma y también, con una situación más tranquila, ¿no? claro, o también encontrar una pasión en la vida, ¿no? Como tú, por ejemplo, lo has encontrado Exactamente. en la literatura, ¿no? Así es, Soledad. Y yo creo que encontrar esa pasión, encontrar ese gusto, ¿no? Por el Nos llena. trabajo, por la vida, nos llena, nos da satisfacción y nos permite pues estar constantemente motivados para seguir adelante, de repente para evitar pensamientos un poco negativos, ¿no? Entonces es importante que las personas podamos encontrar una pasión
podamos encontrar el gusto por algunas actividades que nos hacen pues estar de repente de algún modo más tranquilos, más contentos, ¿no? Otro de los cuentos, siguiendo con el recorrido rápido que vamos a hacer por tu libro, es Mudanza. Mudanza es un cuento que es una experiencia en un barrio, ¿no? Donde un jovencito tiene dificultades con las matemáticas, entonces la mamá contrata a un muchacho para que le enseñe matemáticas. ¿Y qué pasa? A ver, dile a todos los cibernautas cuál es el desenlace, porque es un desenlace bastante inusual, sorprendente. Así es. En Mudanza, bueno, hemos planteado a través de este cuento eh, cómo una familia tiene que irse a otra ciudad y en ese momento, cuando se empieza a leer el cuento, ellos se encuentran en un camión, ¿no? Trasladándose a otra ciudad. Sin embargo, no tiene, los niños al menos no tienen ninguna idea de por qué se están trasladando a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado ahí el dato escondido, ¿no? O sea, hay un personaje que de repente no participa directamente, pero que es el responsable de todo lo que ocurre. Entonces, el narrador es un jovencito que va contando cómo ellos salen de su ciudad, se encuentran en un camión trasladándose a otro lugar y esto les produce mucha tristeza. Y luego, cuando ya vamos leyendo el cuento, nos vamos enterando pues que ellos vivían en una zona y tenían una vecina que era muy amiga de su mamá. Esta vecina frecuentaba a la mamá y como esta vecina tenía unos hijos pequeños, la mamá del narrador, bueno, le propone que uno de sus hijos, el hijo mayor, le enseñe matemáticas, porque ya era universitario. Entonces, este joven le empieza a enseñar matemática y, bueno, aparentemente todo estaba normal. Y un día, pues, le toca la puerta a la vecina, a la mamá, porque siempre iba, la visitaba y le pedía consejos. Y la ven que sale, pues, muy desencajada, ¿no? Casi, vuelta en llanto, en lágrimas. Nadie sabe por qué. Y luego, este jovencito, el que narra, nos dice, nos cuenta de que ellos tuvieron que salir de una manera inesperada. Cuando ya está en otra ciudad, él cuenta por qué salieron, ¿no? Entonces recién ahí nos enteramos por qué habían salido. Lo que pasa es que la vecina, el día que va a buscarla a su mamá, y cuando sale llorando, le había contado que estaba embarazada y que su esposo estaba muy contento porque él quería tener un hijo. Pero le cuenta, le dice, le confiesa a la mamá que el hijo no era del esposo, sino del hermano del jovencito que cuenta, ¿no? Del hijo de la señora, del universitario. Entonces le dice que ella amaba, entre comillas, a su esposo y que le iba a decir realmente lo que ocurría, la verdad, ¿no? Pero temía que el esposo lo pudiera matar porque el esposo, pues, andaba en negocios turbios, ¿no? Entonces era probable que la mujer, al ser honesta, entre comillas, y al decirle la verdad, que este hombre que andaba en negocios turbios pudiera tomar una decisión, pues, criminal contra el joven, y ellos, al temer esta situación, al temer un desenlace, pues, crítico, al temer que lo maten al hijo, salen y se trasladan a otra ciudad, ¿no? Y de ahí, desde la otra ciudad, el joven dice, pues, que se entera de eso, pero que no... Bueno, tienen que leerlo el cuento, léanlo el Claro cuento, que y sí. Claro en el que sí. final, al final, ustedes van a enterarse qué ocurre, qué pasa, pero Mudanza es uno de los cuentos, es el primer cuento del libro Relatos Intensos. Mudanza es el primer cuento, bueno, yo lo escogí, este cuento, eh, porque me pareció, ¿no?, que Mudanza debía encabezar este libro. Entonces lo encontramos en el primer cuento. Bueno, Relatos Intensos, Soledad, es un libro que lo hemos trabajado con mucho tiempo de anticipación. Este libro yo lo he venido trabajando muchos años, en realidad, muchos años atrás. Bueno, desde que yo estuve trabajando, pues, en la zona el distrito de Casa del Perú, en Jimbe, ¿no? Jimbe es la capital del distrito de Cáceres del Perú. Estuve trabajando ahí algunos años y en esa época ya yo concebí la posibilidad de publicar, ¿no? Porque yo ya venía escribiendo en realidad ya hace muchos Claro, años. la Es más, escritura.
Claro, La desde que yo escritura es estaba un en la trabajo. universidad ya escribía incluso poesía, ¿no? Pero nunca lo publiqué. Pero ya luego ya tuve la idea, pues, de concretar este proyecto, ¿no? Que había escrito y ya empecé, pues, a afinar los relatos, los cuentos, ¿no? Con la intención, pues, de hacer una publicación, ¿no? Entonces, después de algunos años, ya el año pasado, el 2021, se concretó el proyecto y a través de la editorial Ornitorrinco publicamos, pues, este libro, Relatos Intensos de Soledad. Claro, la escritura es un trabajo arduo, ¿no? Que requiere mucha Así es. paciencia, mucha dedicación, ¿no? Algunos pueden pensar que es cuestión de sentarse a escribir y ya, pero no es así. Como decía yo, ¿no? En una presentación, yo creo que escribir es un trabajo que requiere también disciplina, ¿no? Escribir requiere disciplina, requiere dedicar tiempo, requiere dedicar esfuerzo, estudio también, porque tienes que estar Es que innovando, tienes que estar leyendo, ¿no? Entonces, yo creo que escribir, bueno, eso es más que un trabajo en este caso, para uno que le agrada escribir, es una pasión, ¿no? Es un gusto hacerlo, pero también creo que es importante manejar no solamente el fondo, lo que uno dice, sino la forma, ¿no? Creo que es importante trabajar el aspecto de la forma, las estrategias, las claro que sí, técnicas que Luis. uno Pero usa, ¿no? queremos volver a relatos intensos, haciendo un breve recorrido. Y también encontramos relatos jocosos que tienen su tinte de humor, ¿no? Como por ejemplo, Amor a la parrilla. Cuéntales a los cibernautas de qué trata Amor a la parrilla, cómo te inspiraste en este cuento Amor a la parrilla. Eh, Así es, Soledad. En realidad, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, Relatos Intensos es un libro que contiene 13 historias, entre cuentos y relatos, ¿no? Eh, Tú nos estás mencionando en este momento el cuento que se llama Amor a la parrilla, que, bueno, es el reflejo de una sociedad, pues, de una sociedad que elabora, que trabaja, ¿no? Y que a veces los fines de semana, pues, espera el trabajador para divertirse, ¿no? Algunos tienen esa dinámica en su vida, trabajan toda la semana y el fin de semana pues salen a divertirse y algunos pues lo tienen ya hecho un hábito, ¿no? El salir los fines de semana. Bueno, en esta época de pandemia supongo que bajó un poco eso, ¿no? Pero algunas personas pues tienen ese hábito, ¿no? Y lo mantienen. Entonces ocurre que Julio se llama el personaje de esta historia, como tú bien lo dijiste, Amor a la parrilla. Julio sale a divertirse, él trabajaba en una imprenta y espera pues que llegue el día sábado, lo espera pues con bastante entusiasmo porque el día sábado uno de sus amigos, eh, uno de sus amigos muy cercanos, se lo había invitado a la inauguración de un local. Este local pues era del hermano del amigo. Entonces él se va contento, va con el amigo, se van a la fiesta, y bueno, les disponen ahí un banquete, ¿no? Que consistía en una parrilla muy abundante, una parrilla muy opípara, muy bien servida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Julio come, se sienta con la familia de su amigo, comen, empiezan a beber también, y conoce a una chica ahí en la inauguración. Lo que pasa es que él había comido demasiado, ¿no? Entonces había comido carne, él era fanático de la carne, de los embutidos, y cuando él come, bueno, lo hace de manera un poco Exagerado. exagerada, ¿no? Claro, come, bueno, lo que le corresponde a él, lo que le da la mamá del amigo y de otra persona más. Se pone a bailar y cuando está pues en todo el baile, en una situación muy amena, conoce a una chica, estaban bailando, empieza a sentir pues los estragos de la comida en exceso, ¿no? Y del trago también abundante. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que él va a los servicios higiénicos y bueno, ahí ocurre un problema muy, muy, Un muy, accidente. muy crítico para él. Sí, le ocurre una desgracia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Julio afronta esta situación inesperada
con bastante desconsuelo, ¿no? Porque estaba pues en una fiesta donde estaba una chica, donde estaba la familia del amigo, y le ocurre una situación bastante inesperada que también se resuelve al final del relato, ¿no? Para los amigos que ya lo han leído ya saben de lo que estamos hablando, ¿no? Y para los que no, pues los invitamos a que puedan leer estos relatos, estos cuentos que esperemos pues que sea de su agrado, que los cautiven, que les llame la atención y que esa intensidad de los relatos los pueda cautivar y acercarlos al libro, ¿no? Porque también la intención es acercar al lector al libro, ¿no? Creo que nuestro país requiere de más lectores y requiere pues de personas que se ayuden, que se apoyen con los libros para ser un poco más reflexivos y más críticos en esta sociedad. Claro que sí, Luis. Y ahora hay otro cuento que también tiene un tinte bastante jocoso, que es El pique del abuelo. ¿Qué le puedes decir a nuestros cibernautas? A ver, ligerito podrías contarles. Sí, el cuento El pique del abuelo en realidad es una anécdota. Yo lo he relatado en Es verdad aquella anécdota? este libro. Sí, es una anécdota que yo escuché de niño muchas veces Uy, en la casa del abuelo, ¿no? En la casa de mi abuelo Santiago. Es una abuelo. anécdota que yo le escuché de niño, que mis tías la contaban, mis tíos, y de adulto, pues, yo traté de investigar un poco con mi madre, con mis tías, y había sido, pues, real lo que había ocurrido, ¿no? Porque esto sucedió justamente en una época de... Tú sabes que todos los pueblos tienen pues una fiesta patronal, ¿no? Una fiesta costumbrista, ¿no? Siempre se da esto en los pueblos de Hasta nuestro ahora. país, ¿no? Claro, de nuestro país, pues que es tan diverso, tan hermoso, ¿no? Nuestro Perú. Y bueno, en la casa de mi abuelo, llegaba la familia, llegaba, pues ellos eran los patriarcas de la familia, el abuelo, la abuela, y llegaban todos los tíos, los primos a la ciudad, ¿no? Y lo que pasa es que eh, en este cuento pues se relata un poco, se describe cómo eran las casas pues en la zona, ahí hacemos una descripción de un distrito que se llama Íllimo, en el departamento de Lambayeque. En este distrito nació mi mamá, mis tías y bueno, mi abuelo también era de allá. Entonces, en esta zona ocurre esa anécdota, ¿no? Lo que pasa es que allá hacen un postre, un dulce que se llama pique, que es parecido a la cocada. Lo preparan así muy parecido a la cocada y le ponen ahí algunos granitos de cancha, ¿no? Entonces, una vez que enfría, se vuelve duro, como la cocada. Y bueno, eso es para contextualizar, ¿no? ¿Qué es el pique y qué era esta fiesta patronal eh, en el distrito de Íllimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la familia estaba ahí y bueno, llegan, y el abuelo, bueno, el abuelo pues sufría de la próstata, ¿no? Como se dice acá en el relato, bueno, ningún hombre puede decir de esta agua no he de beber, porque esa glándula pues a cualquier hombre le puede molestar en cualquier momento, ¿no? Entonces, el abuelo tenía desde su cuarto, tenía una distancia pues muy amplia, ¿no? Hasta el baño, unos 20, 30 metros, porque esas casas del norte pues empezaban en una calle y terminaban en la otra calle, ¿no? Entonces, para evitar ir hasta los servicios higiénicos, el abuelo tenía su vacín, su urinario ahí cerca de la cama. Y bueno, una noche se despierta el abuelo y bueno, él corroboró después que todo lo que habían contado, ¿no? Que, bueno, se despierta y, bueno, no quiere ir al baño porque está muy lejos y lo que pasa es que llega hasta una zona cercana a la cocina y ve, la abuela le dice que ahí habían desechado ya una olla, una ollita, y que la podía utilizar, pues, ¿no? Como urinario. Entonces, lo que pasa es que él, bueno, para no ir hasta el baño, utiliza esta olla que habían desechado y le empieza a agarrar este cariño, ¿no? A esa olla y empieza a utilizarla, pues, como un vacío, esa ollita. Y la anécdota es que, como había llegado tanta familia, bueno, todos estaban yendo, pues, a mirar las actividades propias de la fiesta patronal
Y bueno, una de las tías regresa cuando ya todos se habían reunido y les ofrece pues piques, que es el dulce que te cuento que es como cocada, ¿no? Entonces todos han comido sus piques y ya estaban esperando nada más la noche para irse a la fiesta. Y bueno, como ya estaba llegando la noche, el abuelo pues estaba buscando Mm. su vasín, su urinario, que en este caso era ¡Oh, una telita que había sorpresa! desechado. Sí, no lo encontraba, pues, no lo encontraba, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la tía, mi tía, entra donde estaba toda la familia y le dice, mamá, me había llevado esta olla, no te avisé porque no estaba, me llevé tu olla y aquí he preparado los piques. Y el abuelo le dice, caramba, tú te habías llevado mi vasín. Entonces ahí ellos recién se dieron cuenta de que habían comido ese pique hecho en la olla del abuelo. Por eso se Imagínate. llama el pique del abuelo. Pero bueno, aquí en el libro pues van a entrar mucho más en detalle, en las descripciones, en aspectos mucho más pequeños, en aspectos mucho más relevantes de la historia, ¿no? Creo que al leerlo, pues, nos va a causar, como dijiste tú, ese regocijo, porque hay mucho de humor ahí en esa historia, en ese relato. Es bastante jocoso, ¿no? Y me gustaría que lo puedan leer. Claro que sí, Luis. Te felicito por haber sacado relatos intensos, que como tú bien lo dices, es una mezcla de vivencias, con también su toque de jocosidad en algunos casos, en otros casos también que nos invita a la reflexión, ¿no? Es una reunión de cuentos, de relatos, de anécdotas. Es así como hemos llegado ya a la parte final de entrevistas desde el puerto y tu invitación, Luis Rubio, a todos para que se acerquen al libro, para que lean, para que disfruten y se regocijen leyendo relatos intensos. Gracias, Soledad. Así es, estimados amigos. Bueno, yo los invito a que puedan leer el libro Relatos Intensos. Es un libro que, bueno, tiene 13 historias que ustedes pueden leer y pueden compartir con la familia. Eh, este libro ha sido, bueno, trabajado eh, desde el año pasado ya que salió ya a la luz y salió también la distribución del libro con la editorial Ornitorrinco. Estas 13 historias, pues, son 13 historias que espero yo, pues, que los puedan cautivar con la intensidad, ¿no? Con esa atmósfera que se crea en cada una de las historias, ¿no? Hay historias, como decía Soledad, que son dramáticas, hay historias que son jocosas, hay historias que son de alguna manera son cautivantes porque nos hacen reflejar de repente las vivencias que hayamos podido tener cualquiera de nosotros, ¿no? Y lo importante aquí es que podamos hacer que el libro se entienda, el libro en general hablo, que se entienda que es importante, ¿no? Que es importante que podamos acercarnos a los libros, que podamos aproximar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la lectura, ¿no? Nuestro país necesita mucho más lectores, necesita personas que puedan leer porque la lectura nos permite mejorar nuestra expresión oral, nos permite mejorar nuestra expresión escrita. La lectura es la mejor fuente de adquisición intelectual. Entonces, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la familia en general, hacer pues un llamado para que lean, para que tengan bibliotecas en sus casas, ya que esto es muy importante. Y con Relatos Intensos, pues estas 13 historias, espero que les agrade, que los cautive, que los llene, que los divierta también y que podamos estar siempre pues en contacto, ¿no? Tanto los escritores, los maestros, los periodistas, con este libro y con las personas que leen y con las personas que no leen también, ¿no? De alguna manera A ellos hacer hay que que, conquistarlos. claro, hacer que las personas que no leen puedan aproximarse, aunque sea de a pocos, a los libros, ¿no? Y hacer de repente a los docentes, los periodistas como tú, ¿no? Soledad, a los promotores culturales, a los escritores, eh, hacer que se despierte esa conciencia, ¿no? De que es muy necesario que nuestros niños, nuestros jóvenes y las personas en general lean, ¿no? Entonces, la lectura es, creo yo, uno de los aspectos fundamentales del desarrollo y de la educación. Entonces, vamos a leer todos,
y vamos a tratar pues de acercarnos bastante a los libros. Soledad, gracias por la invitación. Antes Bueno, hay de, otros. antes de despedirte, también me habías conversado que eres seguidor del gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De quien también yo soy muy adicta desde niña. ¿Qué nos puedes contar la influencia que ha tenido Julio Ramón Ribeiro en tu escritura? Sí, definitivamente, yo siempre lo digo, soy un asiduo lector de Julio Ramón Ribeiro. Me parece uno de los escritores, uno de los cuentistas más geniales de América, ¿no? No solamente del Perú. De repente no ha tenido la valoración que debió tener. De repente él en esa época, en el boom latinoamericano, no se le consideró, pero Ribeiro pues tiene las cualidades para ser un autor genial, ¿no? También narra historias urbanas, ¿no? Entonces es un escritor que nos cautiva con sus cuentos, que tiene una técnica muy buena para escribir, que nos hace ver, pues, como él decía, ¿no? En la palabra del mudo, es la voz de los desvalidos, es la voz de los desamparados a través de sus cuentos, ¿no? Entonces es genial este escritor, sí, efectivamente, Soledad, yo soy admirador de Julio Ramón Ribeiro también, hay mucha influencia en lo que yo escribo de la pluma de Ribeiro, y bueno, sí, así es efectivamente, incluso también tenemos la oportunidad de participar en un club, el Club Ribeiro, que es, bueno, se ha gestado en Lima ya hace mucho tiempo y que también nos venimos reuniendo de manera virtual semana a semana. Me parece que tú también has participado en alguna época en las reuniones del Club Ribeiro y se analiza también los cuentos de Ribeiro, se hace un trabajo de crítica o de análisis, ¿no? Todas las semanas y siempre es importante también este tipo de reuniones, ¿no? Porque nos permiten ir aprendiendo, ir mejorando, que creo que es importante tener esa perspectiva siempre, ¿no? Y Soledad, antes de despedirme, hay otros cuentos en Relatos Intensos, bueno, hemos visto algunos, contigo hay otros cuentos como León y Águila, por ejemplo, que para mí Claro, es son de varios, los ¿no? Sino que cuentos, sería largo sí, hablar de todos. claro, Más bien, por y último, quienes estén interesados en adquirir tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? bueno, podrían llamar al 946 26 38 12, también al Facebook de Luis Rubio Vélez, por vía inbox, también podemos hacer los envíos, y también está en Chimbote Lee Librería, pueden entrar al Facebook de De la Chimbote amiga Lee Mariela. Librería, claro, de nuestra amiga Mariela Efio, también está en Chimbote Lee Librería Relatos Intensos, y pueden entrar a través de la página de Facebook, ¿no? de, de Mariela. Soledad, yo De te nada. agradezco mucho por esta invitación. Sé que tus entrevistas son muy, muy bien vistas. Es una oportunidad para poder hacer la difusión de relatos intensos, para poder hacer la difusión de la literatura y de la lectura también, ¿no? Nuevamente, mi agradecimiento hacia tu espacio, hacia ti, Soledad, personalmente, y bueno, en cualquier momento estaremos dialogando de nuevo. Muchísimas gracias. Es así como hemos llegado a la parte final de Entrevistas desde el Puerto. Un agradecimiento especial a Cibumax, a la Escuela Superior Pedagógica de Chimbote y al CEPRO CETICO. Muchas gracias.